Hoy contaremos una historia que ha trascendido los siglos y que continúa inspirando a personas en todo el mundo. Es la historia de Job, un hombre justo que enfrentó una de las pruebas de fe más difíciles de la historia. Un viaje marcado por la pérdida, el sufrimiento y, sobre todo, por su fe inquebrantable en Dios. Acompáñanos mientras exploramos los detalles de esta historia y las poderosas lecciones que podemos aprender de ella. Job era un hombre de la tierra de Uz, descrito en la Biblia como un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era rico en todos los aspectos de la vida. Su familia era numerosa y próspera, con 7 hijos y 3 hijas. Poseía una gran cantidad de bienes materiales como miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos. Además, era considerado un hombre de gran influencia y respeto en su comunidad. Job era tan temeroso de Dios que de vez en cuando ofrecía sacrificios en nombre de sus hijos, temiendo que pudieran haber pecado inadvertidamente. Era un ejemplo de integridad, un hombre que vivía para hacer el bien, ayudando a los necesitados y viviendo en armonía con los principios divinos. En los cielos, un evento extraordinario estaba por suceder. Satanás, el acusador, se presenta ante Dios. No estaba allí para adorar ni honrar, sino para cuestionar la lealtad de los seres humanos. Dios, sabiendo de la justicia de Job, le hace una pregunta. ¿Has considerado a mi siervo Job? Él es fiel y justo, no hay nadie en la tierra como él. Pero Satanás, en su arrogancia, desafía la fidelidad de Job. Argumenta que Job solo es justo porque tiene todo lo que quiere, una vida cómoda, una familia feliz, riquezas y prosperidad. Quítale todo, dice Satanás, y seguramente maldecirá al Señor. Dios, confiando en la fidelidad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero con un límite: no puede tocar su vida. En un solo día, la vida de Job se derrumba. Mensajeros llegan con malas noticias, una tras otra. Sus bueyes y asnos fueron robados, sus ovejas consumidas por el fuego, sus camellos llevados por invasores y, trágicamente, todos sus hijos murieron cuando una casa se derrumbó durante una tormenta. Job, en estado de shock, se postra en el suelo y dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». A pesar de toda esta pérdida, Job no maldijo a Dios. Su fe fue desafiada, pero permaneció fiel. Pero la prueba de Job no terminó con la pérdida material y familiar. Dios, permitiendo que Satanás lo afligiera aún más, dejó que fuera atacado por una enfermedad incurable y dolorosa. Job comenzó a sufrir de úlceras, con el cuerpo cubierto de heridas profundas. Fue rechazado por muchos, incluso por su propia esposa, que no podía soportar verlo en tanto sufrimiento. Su esposa, también afectada por el sufrimiento, le dijo: «¿Aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muere». Pero Job respondió: «¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal?». Incluso en medio del insoportable dolor físico, Job no cedió a la desesperación. Mantuvo su fe, creyendo que, incluso en medio del sufrimiento, Dios seguía siendo bueno. 3 amigos de Job, Elifaz, Bildad y Zofar, escucharon sobre el sufrimiento de su amigo y vinieron a visitarlo. Estaban tan impactados por el dolor de Job que permanecieron 7 días en silencio, sin decir una palabra. Estaban en estado de shock ante el sufrimiento de su amigo, pero pronto comenzaron a hablar. Los amigos, aunque bien intencionados, comenzaron a acusarlo de haber cometido algún pecado grave. El sufrimiento es consecuencia del pecado, decían. Si te arrepientes, Dios te restaurará. Pero Job defendía su inocencia, cuestionaba la razón de su sufrimiento,
creyendo que no había hecho nada para merecer tal aflicción. Job entonces comienza a cuestionar la justicia de Dios. Quería entender por qué estaba sufriendo a pesar de ser un hombre justo. ¿Por qué sufren los justos?, preguntaba. ¿Qué hice mal? Sentía que su dolor era sin sentido, una injusticia divina. En respuesta a las preguntas de Job, Dios no ofreció explicaciones detalladas, sino que apareció en medio de una tormenta. Dios habló a Job, cuestionando su capacidad para entender los misterios divinos. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? Dios hizo que Job comprendiera que la creación y los caminos divinos están más allá de la comprensión humana. Job humildemente reconoció la grandeza de Dios y se arrepintió de haberlo cuestionado. En respuesta a la fe inquebrantable de Job, Dios restauró su salud, su familia y sus riquezas. Tuvo nuevos hijos, nuevas hijas y más bienes que antes. Job vivió el resto de sus días en paz y prosperidad. Dios no solo restauró lo que Job había perdido, sino que le dio mucho más. Su fe, que había sido puesta a prueba hasta el límite, fue recompensada con abundancia. La historia de Job es más que una simple narración de sufrimiento y restauración. Es una reflexión profunda sobre la fe, la paciencia y la confianza en Dios. Incluso cuando no entendemos el motivo de nuestras luchas, la historia de Job nos recuerda que la verdadera prueba de fe no está en las situaciones fáciles, sino cuando enfrentamos el dolor y elegimos seguir confiando en Dios. Gracias por ver. Suscríbete para más historias inspiradoras.